Principios espirituales que Dios dejó establecidos en el mundo y que los conozcas o no los conozcas, trabajan, actúan. Y tú te preguntas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque estás violando principios. Y la palabra dice que mi pueblo ha errado porque le ha faltado conocimiento. Y para eso Dios nos hace que estemos viendo estos principios que son tan importantes para que los conozcamos y que nuestra vida cambie, nuestra vida se transforme y podamos vivir como Él quiere que tú vivas. Como un padre quiere que su hijo viva en esa plenitud, en ese gozo, en esa bendición. Y Dios no puede hacer nada cuando tú, por desconocimiento o conocimiento, violas esos principios, esas leyes espirituales. La más común y la que se usa siempre para todo es la ley de la gravedad. Es un principio muy hermoso que nos sirve mucho, pero que si tú lo desconoces y te tiras de algunos metros de altura a algún edificio, te vas a fracturar, te vas a lesionar, va a trabajar sobre ti, te va a hacer daño en vez de estarte beneficiando. Aunque digas tú después, es que yo no conocía, yo no sabía eso. El desconocimiento no te libra de la culpa. El desconocimiento no te libra de que pagues esa osadía, ese desconocimiento que tienes. Vimos uno muy hermoso que lo que estábamos viendo, que no juzgues porque vas a ser juzgado. Ese lo estuvimos viendo mucho, quedó muy claro. No juzgues a los demás, no estés hablando de los demás. Y comenzamos con el primero que teníamos. ¿Dónde andas, caminante? Que a mí me encanta porque, ay Dios mío, fallamos tanto en esto, que lo que tú dices es lo que recibes. Fallamos tanto. Tú oyes hablar a la gente y te das cuenta inmediatamente por qué vive así. ¿Por qué está viviendo así? Porque si tú quieres el mal para tu bien, pues habla mal. Si tú hablas pobreza, vas a vivir en pobreza. Si tú hablas de lo difícil que está la situación, de la crisis, vas a vivir en crisis. Y así como estemos nosotros declarando, vamos a estar viviendo. Por eso es tan importante el que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y fíjate en lo que hablan los demás, para que luego te des cuenta que tú también estás hablando lo mismo. Para que cambies tu forma de hablar. Yo lo veo mucho con los pacientes enfermos, cómo hablan sobre su enfermedad, sobre la enfermedad que están padeciendo, y la hacen suya. Su diabetes, su hipertensión, su colesterol, su esto, y ya es suyo.
ya es suyo y ahora son los dolores. Tengo 3 años con este dolor acá, en fin, y te lo mencionan tanto que ya es de ellos. Es soportable, dice, no importa, es soportable. Es que ese dolor no debería de existir. Y nosotros tenemos que saber todos estos principios. Y la semana pasada empezamos con este gran principio que no lo terminamos, que es el principio de la siembra y la cosecha. Y Dios habla mucho de ello, porque esa es nuestra vida. Si tú estás cosechando ahorita, estás viviendo bajo muchos problemas, bajo muchas situaciones económicas o de enfermedad, o de problemas matrimoniales, o problemas con los hijos, rebeldía, etcétera. Es lo que estás sembrando. Es lo que estás cosechando. Porque de alguna o de otra manera lo hemos hecho. Y debemos de poner un fin a eso, porque hay la manera de cómo parar eso, no las consecuencias, pero sí lo que has sembrado. Las consecuencias se tienen que pagar y al final lo vamos a ver. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos, o sea, no te canses. La siembra, cuando tú haces el bien y no estás viendo resultados, sino que estás viendo todo lo contrario, estás viendo dolores, estás viendo cómo la gente te engaña, cómo vienen enfermedades, etcétera. Y tú dices, yo estoy sembrando el bien. Yo estoy y no cosecho. Yo veo cómo otra gente cosechan. No te canses. No te canses. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No te canses de hacer el bien. No creas que haciendo el mal vas a mejorar. Continúa haciendo el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Y recuerda esto también, que en la cosecha puede ser del 30, puede ser del 60 o puede ser del 100%. Con mis pacientes les digo, ¿y cómo te sientes? Igual. Yo no te veo igual, yo te veo diferente, que tienes menos dolor, que te puedes mover mejor, ya te puedes sentar, la vez pasada tenías que estar de pie, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí, he mejorado. ¿Qué tanto? Pues la mitad. Pues dale gracias a Dios. Vamos en camino. Vamos buscando, vamos a seguir trabajando y se va a seguir cosechando la salud hasta el 100%. No siempre se obtiene el total. Y cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si no nos damos por vencidos. Esta es una ley tan importante, Gálatas 6:9. Hay semillas que tardan mucho tiempo en dar fruto. Una de ellas es cuando tú siembras el bambú. El bambú tarda de 7 a 9 años en florecer. Siembras la semilla y ahí está. Y 7, 9 años es mucho tiempo. Pero la gente que ya conoce esta ley y en particular, sobre el bambú, lo siembra. Y él no lo olvida.
sigue trabajando, porque a su debido tiempo lo va a tener. Siembra amor, cosecharás amor. Siembra odio, cosecharás odio. Siembra dinero, vas a cosechar dinero. Entonces, y estábamos viendo diferentes tipos de semillas. Mateo 7:12 dice, Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es la regla del oro, la regla de oro. Lucas 6:31 la dice de forma diferente otra vez. Traten a los demás como les gustaría que ellos le traten a ustedes. Así trátalos, así vive con los demás. Y la demás gente te va a tratar igual. No puedes hacer tampoco el bien a los demás con una condición oculta. O sea que dices tú, yo lo voy a hacer para obtener esta cosecha de esa persona. Y le andas dando regalos, y le andas dando esto y todo, pero hay algo oculto en ti, en lo que no se ve sinceridad. Y tú tienes que dar porque es un principio de Dios y Dios te lo manda, que lo hagas, para Él poder bendecirte, pero que lo hagas como que lo haces para Dios. Al pobre se le presta, al que al pobre se le da, a Dios se le presta. Entonces, pero no lo hagas con esa intención. Hazlo porque es un fruto de tu vida. Ese ya es un fruto que has tenido como cristiano. Entonces, yo te voy a dar como a mí me gustaría recibir. A veces somos muy mezquinos y das un peso, 2 pesos, y no es lo que tú quieres recibir. Tú da qué es lo que quieres recibir. Otra ley de la siembra y la cosecha, para irnos rápido, es no todas nuestras adversidades, este es importante, no todos nuestros problemas son el resultado de una mala siembra. No es por eso. No sabemos por qué, pero vienes pasando por esas situaciones, pero puedes revertirlas, como vamos a ver más adelante. Hay cosas que no entendemos el por qué. Hay gente buena que hace lo correcto y se queja, y así lo vemos en la palabra. Como había profetas que le reclamaban a Dios, personas que le reclamaban a Dios y le decían, pero ve esos impíos, esa gente mala, esa gente que siembra malas semillas, y cómo disfrutan. Pero Dios le dice, pero no sabes cómo van a terminar. No sabes cómo van a terminar. Y nuestras bendiciones ciertamente son para este mundo, pero mucho más los galardones que vamos a tener de parte de Dios. En el 6:7, nadie puede escaparse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Eso que decimos a veces, que es común también, el decirlo, luego me arrepiento, luego pido perdón, luego esto, luego aquello, y crees que ya con eso es suficiente.
Sí, Dios te perdona por su gracia si tú lo haces de corazón, pero eso tiene una consecuencia. Y lo vemos en la Biblia y lo vemos con todas las personas que tuvieron que pagar. David, dos salmos muy hermosos de arrepentimiento, de perdón, pero pagó las consecuencias precisamente en su familia. Hay que asegurarnos de que siempre hay que sembrar semillas buenas. Otro punto, lo que hoy somos es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Y lo que seremos mañana es el resultado de lo que estamos haciendo hoy. Por eso Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Una persona sabia dice, pero puede salir embarazada, pero puede pasar esto, pero puede enterarse mi familia, pero puede pasar, o sea, piensan antes de actuar. Y otro punto, hay que esperar, como les dije ahorita, entre la siembra y la cosecha. Como les digo, hay personas que aunque no han sembrado nada bueno, les va a ir bien. Y ellos piensan que no va a pasar nada. Pero también nosotros podemos estar cosechando bendiciones de lo que nuestros padres sembraron. Podemos estar cosechando bendiciones de nuestros abuelos que sembraron. Lo que otras personas hayan sembrado para la misma familia, igual que con malas semillas. Dice que a su debido tiempo cosecharemos, y los que viven solo para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa cosecharán destrucción y muerte. Esto no es un juego ni la invención de nadie. Esto es de Dios para bien o para mal, recuerden. Hebreos 6:10, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han sembrado. Mucha gente dice, yo no dejo de diezmar, y aparte de diezmar, ofrendo cabalmente bien, me congrego, le doy a Dios el primer lugar, Él es lo más importante para mí. Y comienzan a reclamar, se comienzan a desanimar. No lo hagan, no lo hagan a su tiempo. Dios nos está probando. Dios probablemente te esté probando porque Él no olvida nada. Él es un Dios justo. Y a su tiempo nosotros tendremos las bendiciones. Como les dije ahorita, las bendiciones o maldiciones las van a cosechar también nuestros hijos o nuestras hijas, o los hijos de nuestros hijos. Un principio que les daba en escuela para padres era que aquel enemigo con el cual tú has estado peleando en este mundo y que no lograste vencer, uno de tus hijos va a continuar. Háblense hábitos, alcohol. Están peleando, no lo vencen, mueren de eso y sale un hijo alcohólico, sale un nieto alcohólico.
porque es tus hijos y los hijos de tus hijos. Ya para empezar con lo nuevo, el tamaño de su siembra determinará el tamaño de su cosecha. Siembra en abundancia y siempre vas a cosechar en abundancia. Todos los agricultores lo saben. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá cosecha abundante. Segunda de Corintios 9:6. Con esta terminamos la vez pasada y es muy importante recordarlo, que la semilla espiritual se convierte en cosecha material. Primera de Corintios 9:11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho, dice Pablo, a cosechar el alimento y la bebida material. Claro que sí. Tenemos derecho, Dios lo sabe y Dios nos va a dar una cosecha material. ¿Y qué es esa siembra espiritual? Tus oraciones, el estar apoyando el ministerio de Dios de una o de otra manera. Hoy en la mañana que llego y voy viendo cómo van entrando diferentes personas a trabajar en lo que les corresponde en su ministerio. Limpieza, sonido, arreglar bancas, la alabanza, etcétera, etcétera. A veces llegamos y vemos todo limpio y vemos arreglado y vemos todo listo para empezar, pero hay muchas personas que ya trabajaron antes y que se prepararon inclusive para estar dándole pláticas ahorita a los niños. Esas personas van a cosechar en lo material. Así decía Pablo, yo tengo derecho de cosechar. Probablemente tú no tengas para darme, pero eso no quiere decir que tú no siembres espiritualmente en otra persona o en otro grupo, como cuando lo hacíamos yendo al tutelar o teníamos escuela para padres en el Riviera. Yo no esperaba cosechar lo que trabajábamos espiritualmente ahí, porque lo que dábamos era la palabra de Dios. Las pláticas de escuela para padres, las pláticas para el matrimonio, son tomadas del libro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el autor del matrimonio, es el autor de los hijos y de la educación de los hijos. Entonces tienes que enseñarles esos principios. Y yo he cosechado de otras partes y me falta cosechar mucho más. Y eso yo lo hago, pero no lo hago con la intención escondida de encontrar esa cosecha. Yo lo hago por agradecimiento, por contentamiento, por amor, en reciprocidad a que Él tiene hacia mí. Hacia mí. Yo por eso lo hago. Y termino diciendo, siervo inútil soy porque hice lo que debería de hacer. O sea, no hay nada que exigirle a Dios, no hay nada que reclamarle, no hay nada que pedirle, porque es nuestra obligación como siervos de Dios, que es un gran privilegio el estarle sirviendo a Dios.
Eh, y hay y hay semillas malas. Hay semillas malas. Porque siempre lo que se cosecha es lo que se sembró. Y los que viven, dice en Gálatas, para satisfacer, como leímos ahorita, los deseos de los deseos de su propia naturaleza, de su carne, de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Entonces, malas semillas. Ahorita mi esposa, sin saberlo, estuvo hablando sobre el ahorro. Miren, Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos porque han sabido ahorrar, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Le dan un aumento de 1,000 pesos a la quincena a esta persona. Y va al Office Depot o va a algún lugar y saca una televisión para pagar en 18 meses 1,000 pesos mensuales o quincenales o como sea. Ya la bendición que tuvieron, se apresuraron a gastarla y siempre viven en necesidad. No saben ahorrar. No saben ahorrar. La bendición que Dios les da, la tiran inmediatamente. Viene el celular nuevo y estaba viendo ahí una promoción que me mandaron, que ya podía apartar ese Samsung nuevo, apartarlo que todavía no sale al mercado. Y pues me metí para ver con cuánto, qué cuesta, o en fin. 50,000 pesos. Hay gente que lo peor que puede hacer, sale un iPhone nuevo y ahí van a comprarlo. Todavía ni le sacan el jugo, todavía ni le sacan todo lo que tiene ese aparato con el que usan y ya van por el otro. Y es un dineral. Ahora, si fueran personas solventes económicamente, pues tienen para eso y para mucho más. Pero no es así. No es así la mayoría de las veces. La gente con necesidad es la que va a comprar esos aparatos, a hacer esos gastos innecesarios, porque van a utilizar el WhatsApp igual, van a recibir, van a poder hablar igual, no van a usarle todas las funciones que traen esos aparatos. ¿Hago el punto? Pero quieren presumir. ¿Presumirle a quién? Y yo lo digo, ¿por qué? Porque todos mis teléfonos, traigo muy buenos teléfonos, pero son usados. Son teléfonos de $300, pero los compré en eBay. Ya vienen desbloqueados de fábrica, ya vienen reparados, vistos por eBay con una garantía de 3 meses.
Ya vienen con una condición casi nueva, con algunos rasguños, esto y aquello. Ahí lo traigo. Y lo uso, ¿qué tanto tengo con este? Ya tendré los 3 años y no pienso cambiarlo todavía. Porque todavía manda muy buenos WhatsApp. A veces se equivoca. Pero para lo que yo lo utilizo, me trabaja muy bien. Me trabaja muy bien. El carro que traigo, sí, fue un carro caro que compré, de varios miles de dólares, pero ya era chocado. Y tenía un golpe pequeño en una parte que no le trastornaba nada de su función. ¿Y para qué voy a gastar 1,400,000 si puedo traerlo con $12,000, $13,000? Y que me digan que es salva. ¿Y qué? Siendo tan a gusto en él. Casi traigo un carro nuevo. Miren, Dios nos pide que no debamos a nadie, más que puro amor. Ese Coppel, esa Banco Azteca, todo eso, te dan préstamos con muy alto riesgo de que tú vayas y saques algunos 10, 15,000 pesos de ropa o un préstamo, etcétera, y te cambia de ciudad y lo pierdan ellos. Entonces están autorizados, igual que las tarjetas de crédito, a que tengan un porcentaje de interés muy alto. Y estamos hablando que a veces llega al 100%, al 120% en las tarjetas de crédito. Y no te das cuenta lo que es eso porque debes 5,000 pesos. Y estás pagando 200, 300 pesos y crees, pero es mucho lo que estás dando. Mucho lo que estás entregándoles a ellos. Si no tienes para comprar en efectivo, espérate, ahorra, espérate. A ratito Dios te va a dar. Y si tienes una deuda, Dios te da el dinero para que la pagues, pero ya no te endeudas. Si no tienes algo para comprar, no lo compres. A menos de que sea de mucha necesidad. Pero va y se compra ropa teniendo bastante ropa. Vas y compras, sacas teléfonos celulares. Vas y compras cosas que te endeudan y te comen. Dice la palabra que las pequeñas, había unas ardillas muy pequeñas que vienen y los plagas vienen y destruyen, se comen los grandes graneros. Poco a poquito, pero al ratito ya no tienen nada. Yo tenía la comida del perro afuera de la casa y un día se me ocurrió verle una esquinita, un hoyito chiquito, un hoyito de unos 2 centímetros de diámetro. Y cuando fui a cargar otra vez un recipiente que tengo para la comida del perro, lo levanté, voy viendo que ya se lo habían comido casi todas las ardillas. Y sabía quiénes eran, porque no podían caminar de gordas. Y yo dije, ¿qué tanto puede comer una ardilla? 2, 3 granitos. No, hombre, no, a boca llena. Así son nuestros, así son los intereses. Te comen. Es como el chiste ese que va y entrega
que viene a pagar la persona ahí a Coppel el último pago de la carriola. Ah, qué bueno, le dice, ¿no? Ya lo he platicado mucho. Y le dice, ¿y cómo está el niño? Soy yo, le dice. Está hecho para que nunca pagues. Para que nunca pagues. Igual el banco te están pidiendo nada más el mínimo. Y a veces son más altos los intereses que ese mínimo que estás. Y vas y ves cuánto tienes y resulta que tienes más, debes más que lo que te prestaron. Hay que ser inteligentes. Y desgraciadamente todo esto se aprovecha para personas que no pueden hacerlo, tenerlo. Las personas sabias saben valorar lo que es el dinero y buscan comprar en efectivo y obtienen mejores ganancias. Lo que siembran, injusticia, dice Proverbios 8, otra mala semilla, cosecharán desgracia, serán unos desgraciados los que siembran injusticia, esas personas injustas que te hacen daño, que andan viendo a ver a quién le roban, a quién le hacen un daño, etcétera. Van a cosechar desgracia. Y tú los ves, la cara se les transforma, gente mala. Desgracia quiere decir fuera. Gracia fuera de la gracia de Dios. Estás bajo la protección para Dios. Recuerda que estas pláticas son para personas que conocemos la palabra de Dios. Son instrucciones para nosotros, no son instrucciones para todo el mundo. De hecho, si lo leen, no le entienden. No le entienden. Entonces, son para nosotros. No juzguen, decíamos, ¿no? Para que no sean juzgados. No condenen, para que no se vuelvan ellos en su contra. Hay uno que es una semilla malísima, malísima. Es de las peores que puede haber. Y te jactas de hacerlo. Es aquellas personas que no perdonan por el simple hecho que lo que van a cosechar es falta de perdón de parte de Dios. Y esas personas piensan que le están haciendo un daño a aquella persona que le hizo un daño. Pueden tener razón, no se trata de eso, no se trata que te escondas en que es que ve lo que me hizo, ve su actuar, ve lo que sembró en mí, tiene que cosechar eso. Pero Dios dice, sí, pero lo que coseche de ti te está haciendo más daño a ti que a la persona. Es como tomar a esa persona y meterla dentro de una jaula y el que está dentro eres tú y le pones candado. Y la otra persona anda a gusto. Si hay alguien a la persona que tú le guardas un rencor que ya se está convirtiendo en amargura y tú ves a la gente amarga, tú la vas a ver con una cara de limón exprimido, ¿no? Todo así, todo. Les cambia su fisionomía porque el alma afecta el cuerpo.
La gente cambia su visión. Tú ves a la gente alegre y su cara se hermosea. Tú ves a esta persona la esposa de Abraham, Sara, 90 años y era una muchacha. Comenzó a rejuvenecer, a rejuvenecer. Ahorita les hablo un poquito de ello, ya para terminar. En Mateo 18 se habla mucho de un siervo que fue perdonado de una deuda impagable. Era una deuda muy grande. Pidió misericordia y se le dio misericordia. Pero recuerda, este es un cristiano. ¿Ok? Es un cristiano. No estamos hablando de la gente del mundo. Estamos hablando de cristianos. Él tenía una deuda impagable con un acreedor, con el rey o con otra persona, y con Dios. Pidió misericordia, se arrepintió y fue perdonado. Se le perdonó toda la deuda, toda la deuda. Y nos dice este pasaje que más adelante este hombre se encuentra con otro siervo de él que le debía una cantidad menor, mucho menor, y lo toma del cuello y le exige el pago. Y le exige el pago, y al no poderle pagar, le vuelve a decir lo mismo que había dicho él ante la persona que le debía. Tenme paciencia, te voy a pagar. No, dice, lo tomó y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que había dado. Se lo entregó a los verdugos. Entonces, Dios, dándose cuenta, porque es el personaje principal aquí, Dios, se da cuenta de eso, manda hablarle a este siervo malo y le reclama lo que hace, y lo entrega a los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Personas que están con un látigo, que te tienen amarrado y te están golpeando a cada momento, recordándote que tienes una deuda. No, no es ese. Tendría que haber muchos verdugos. Estos verdugos son las enfermedades. Son las enfermedades, son la gastritis, son la colitis, es el insomnio, es la depresión, es la tristeza, es la soledad. Son todos esos verdugos, los temores, esos temores que te vienen, que te asaltan y que te quitan la paz y no sabes por qué. Oye, pero tengo tanto miedo y no sé por qué. Dices, no tengo nada, ¿por qué tenerlo? Son verdugos. Y si ya tienes endurecido tu corazón hacia el Espíritu Santo, ablándalo, platica con Él. Porque el Espíritu Santo nos está recordando que hay personas que no has perdonado y que eso te está haciendo daño. Y si esa persona, ¿qué te parece si esa persona no te quiere perdonar a ti? Tú pídele a Dios para que convierta su corazón y te perdone. Y si esa persona a la que tú tienes una deuda
con esa persona, qué debo hacer? Dice, qué bueno, dice, ya se murió. Ya está muerta, pues ya no debo nada. No, claro que debes. Si estás vivo y se muere tu esposo y tiene una deuda, vienen sobre ti. Así está la viuda, en donde venían a tomar a sus hijos y llevarlos en esclavitud hasta que se pagara esa deuda. Entonces están los hijos. Acuérdate que tú te estás librando, estás creciendo espiritualmente. Entonces ve con los hijos y restitúyeles a ellos esa deuda que tú tenías con los padres de ellos. Y así debemos de hacerlo. Y vas a ver que vas a gozar entonces. Los verdugos van a ir desapareciendo. Tu vida va a ir alineándose a los principios de Dios, como el diezmo, como todo esto. Y los cielos se van a abrir. Y tu vida va a cambiar. Y lo que Dios quiere que cambie, que está desesperado, pues no tanto, pero que quiere que cambies para que des testimonios de lo que era tu vida antes y después, como el ciego. Lo único que yo sé, decía él, que antes no veía y ahora veo. Pues ahora vas a comenzar a ver y vas a comenzar a ver los frutos, porque estás sembrando buenas semillas y no le debes a nadie. A nadie le debes. Y si has tenido una deuda, págala, restitúyela, porque hay consecuencias. Dice Mateo 12:36, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. Yo creo que todos nos hemos reído de un chiste que le hacíamos a Dios, ¿no? Ahí va Dios con esto y que le decía, lleven una piedra, lleven tantos chistes, ya acá nos reíamos. Palabras ociosas, palabras que se juntan 2, 3 personas y están hablando de los defectos de los demás. Una compañera, una hermana espiritual en Cristo, es una mujer llena de virtud. De 10 puntos, tiene 2 defectos y pequeños. ¿Y de qué hablas? ¿Y de qué hablan? De esos 2 defectos. Se la comen. Vamos a dar cuenta de eso. Nos dice la palabra. Vamos a estar ante Dios y eso probablemente, la salvación no está en peligro porque la salvación es por fe, por haber creído en el sacrificio de Jesucristo. Y Él por gracia, que no nos lo merecemos, pero Él nos da ese regalo de la salvación, es diferente. No lo perderás, pero sí serán mermadas todas las coronas, todo lo que Dios tiene para ti allá en su reino, en nuestro reino. Entonces, personas que no tienen nada que mal de hablar de aquella otra persona, más que envidia, pues le inventan algo. Es lo más sencillo, eso se le llama calumnia. En vez, y si te encuentras con una persona que sí, efectivamente, está en crecimiento espiritual, está en formación espiritual, Dios trabajando con esa persona, borrándole tantos defectos, pues profetízale. Cuando hables de ella, dice, ¿y de quién es? Esta mujer sabia que habla pura bendición cuando dice algo.
Le estás profetizando, aunque hable pura maldición, pero tú le comienzas a profetizar cosas buenas, cosas buenas. Y eso es como un boomerang. Todo lo malo se te devuelve, todo lo bueno también. Cuando hablen de ti, Dios te defenderá y no permitirá que te calumnien. Dice la palabra, el Salmo 92:30, ya para terminar, ahora sí ya, dice que los que siembran sus vidas en la casa de Dios florecerán. Cuando tú siembras migajas, Dios te da migajas. E igualmente, se los digo porque lo vivo. Porque lo peor es hablar algo que tú no vives. Sino todo lo contrario, ¿no? Que vives otras cosas. Cuando tú siembras, cuando el pueblo de Dios fue liberado de Babilonia y se vinieron a reconstruir otra vez Jerusalén, los muros y todas sus casas, pues les comenzó a ir ellos muy mal económicamente. Y ellos le preguntaron a Dios que sí, ¿por qué echaban todo en saco roto? Porque se han dedicado todos sus esfuerzos a los de ustedes, a sus cosas, y se han olvidado de la casa de Dios. Y es cierto, muchas veces emprendemos un proyecto, le echamos todas las ganas a ese proyecto y nos olvidamos de Dios, que es el que tiene el sartén por el mango, que es el que estamos pidiéndole bendición y es el que hará, tiene el poder para que florezca lo que estamos haciendo. Y no es, recuerda, no es que Dios tenga necesidad. No puede ser así. Es imposible. El que tiene necesidad somos nosotros. Y Él nos dice la forma de cómo tú debes de prosperar. Pero esas semillas espirituales, que pueden ser materiales en lo que tú des, se convierten en semillas físicas. De repente te das cuenta, oye, cada año me enfermaba 2, 3 veces de enfermedades respiratorias al año. Ya tengo años que no me enfermo. Le voy a hablar al doctor Federico porque hace tanto que no le hablo, y antes a cada mes, ¿no? Que cuando le dolía esto, le dolía aquello, gracias a Dios me hablaban y, y te das cuenta que estás viviendo ahora bajo una bendición, que estás floreciendo. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta a Dios en todos tus caminos. Esas son semillas, esas son buenas semillas. Pero olvidarte de Él, porque el día está muy bonito, porque está muy calientito, porque agrada, porque está, la Tecate está, pero que le sale hielo. Y te olvidas del día del Señor. Y te olvidas de muchas cosas. Eso, lo que Dios te hace, lo que Dios te pasa, es que te conviertes en un desgraciado. O sea, vivir fuera de la gracia de Dios. Crees que Dios está en tu vida, está en tu matrimonio, está en tu salud, pero no lo está. Él ya se apartó.
Él está, él está allá, el Espíritu Santo está en un rincón, porque no lo tomas en cuenta. No es nadie importante para tu vida. Esas son malas semillas. Entonces tenemos nosotros que no nomás orar, platicar con Dios cuando te va mal, cuando hay una necesidad. No esperes a que llegue la necesidad. No esperes a que llegue el problema. Edifica tu casa sobre la roca. Edifica tu vida sobre la roca, porque tarde o temprano va a venir una inundación. Como ahorita que veníamos, ¿no? Que veíamos, mírame, se vende esa casa, pero es un arroyo, le digo. Está construida en un arroyo. Y el agua tarde o temprano va a buscar su cauce. Y luego me dice, ya qué gusto que nosotros estamos en lo alto, ¿verdad? Sí, le digo. Pero subirlo a pie, ¿verdad? Ya para terminar, Gálatas 3:13. Les voy a dar la solución. Cristo, porque todo esto puede tener solución, no nomás te estoy echando las malas semillas y te quedas con ellas. ¿Y ahora qué hago? Porque yo me estoy dando cuenta de que tengo muy malas semillas en mi vida. Entonces, ¿qué hago ahora? A veces se llegan personas y dicen, ¿saben qué? Yo no he diezmado como se debe. Tengo que pagar lo que debo, ¿no? No hay necesidad. Tú nomás comprométete que de aquí en adelante darás, diezmarás, harás lo que sembrarás, buena semilla. Es todo. Dios no lo necesita. Y gracias a Dios, aquí tampoco. Cristo, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestras malas semillas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice Pablo. Voltea a la cruz. Y ahí vas a ver todas esas semillas malas clavadas en la cruz. Entonces el diablo, cuando quiera entrar a tu vida, repréndelo. Tú no tienes nada que hacer en mi vida, ni con mis hijos, ni con mi salud, ni con nada. Porque todo eso ya está colgado en la cruz. Él cargó con todas esas malas semillas y yo estoy en un nuevo pacto. Colosenses 2:14. Dios anuló el acta que ha hecho el diablo, ¿no? El diablo lleva todo apuntadito. Pero Dios lo anuló, esa acta, con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. Ahí agarró, a ver, quita, echa para acá, exacta, y la clava en la cruz. Por eso, y cuando Jesucristo dijo, consumado es, ya está pagado todo eso. Ya está pagado. Pero recuerda, para terminar, ¿pueden pasar, Lidia? Dios nos perdona, pero las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. No porque Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, si nos acercamos a Él, pero las consecuencias, de alguna o de otra manera, tendremos que
pagarlas. Y Dios nos puede, claro que sí, librarte de ellas. ¿Por qué no? Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso cuando a una persona que cometió un atropello en contra de tu familia, entró a robar, hizo desmanes, etcétera, y está detenida o haya hecho cosas más horribles, tú la perdonas por eso que te hizo, por esa destrucción, etcétera. Tú la perdonas, tú debes de perdonarla. Pero, ¿y qué? ¿Va a salir de la cárcel? Tiene que pagar sus consecuencias. Él tiene que pagar ante la ley con lo que debe. Las consecuencias que trae todo eso. Tú estás haciendo un acto espiritual en donde tú estás siendo libre, porque perdonar significa no olvidar, significa liberarte, ser libre de esa carga que no mereces traerla. Entonces tú te liberas y la otra persona, si algo tiene que pagar, pues tiene que pagarlo en lo material, pero tú vas y lo perdonas. Recuerdo cuando a Juan Pablo II, una persona trató de matarlo, le clavó un cuchillo y estaba él recluido en un hospital. Gracias, no, en ese tiempo no fue grave, pero ahí fue, en esa misericordia, fue y perdonó a la persona que le había hecho eso. La persona salió de la cárcel, no, la persona siguió en la cárcel. Muy buen ejemplo de amor. Y ese mismo amor lo tenemos nosotros y en abundancia, o lo deberíamos de tener. Vamos a ponernos de pie.